Bueno, vamos a estudiar algo profundo. El artículo de Rabbi Yosef Bitton es un testimonio de la propia vida. Y miren, Olay, tomarlo como un ejemplo, ¿no? De cómo deberíamos buscar la verdad. En busca de la verdad, como pusimos en otra clase que subimos hace poquito. Dice así: un hombre escuchó acerca de un maravilloso y fascinante pájaro azul que solo existe en un lugar del mundo. El hombre se dedicó a buscarlo. Buscó en su ciudad, en su país, y al no encontrarlo, decidió recorrer el mundo entero. Luego de mucho tiempo, regresó por fin a su casa, agotado y envejecido. Se sentó a descansar en su jardín y se quedó dormido. Cuando se despertó, vio a su lado al pájaro azul, que siempre había estado allí en su propio jardín. Este cuento va a ser muy profundo para explicar lo que vamos a ver ahora. Dudas existenciales. De adolescente, dice Rabbi Yosef Bitton, o sea que es un testimonio de su propia vida, sentí una gran curiosidad por algunos temas que me cautivaban, como la cosmología, cómo comenzó el universo. Vieron que estamos estudiando mucho el libro este de la creación. O la teoría de la evolución. Más allá de los aspectos técnicos, estos temas tienen que ver directamente con el sentido de la vida. Si la ciencia demuestra que el mundo apareció espontáneamente y que la vida surgió a partir de una serie de casualidades, entonces la historia bíblica de la creación no es necesaria para explicar nuestra existencia. Y si la creación no existió, uno puede dudar acerca de la existencia de un creador. ¿Entienden? ¿Por qué era tan relevante para él buscar y tratar de entender eso? No dice, bueno, es algo técnico, ¿qué te importa lo que dice la ciencia? No, porque si la ciencia demuestra que esto es todo de casualidad, entonces no hay una creación. Si no hay una creación, no hay un creador. No hay creador, no hay un sentido, o no. O no hay un sentido en la vida, o tampoco hay un creador. Son las preguntas más importantes de la existencia. Si la creación no existió, uno puede dudar acerca de la existencia de un creador. Tenía 16, 17 años y estas preguntas me torturaban. Por un lado, me sentía muy bien con mi judaísmo, mi corazón explotaba de emuná, me sentía muy orgulloso y privilegiado, muy bien, de todo lo que fuera judío, el pueblo, su tierra, su historia. Pero por el otro lado, estaba lleno de esos tipos de dudas, entre comillas, intelectuales. Algunos de mis amigos o maestros trataban de convencerme de abandonar estas dudas, argumentando que era la influencia del Yetzer Hará, el instinto del mal. Dice el Rab, sé que lo decían por mi bien, porque tenían una emuná perfecta, hermética, temimá, que yo, lo confieso secretamente, envidiaba. Pero nadie podía explicarme de una forma lógica e inteligente cómo defender la versión bíblica de la creación y cómo creer en un creador cuando todos los científicos apoyaban el Big Bang y a la evolución. En esos días, explica el Rab, no había, como hay hoy en día, rabanim que eran expertos en estos y otros temas controversiales. Como que era todo más, o sea, todavía recién estaba, o sea, estos temas son muy importantes, y entonces muchos rabanim se dedicaron especialmente para estudiar estos temas y hoy en día eh, son eruditos en esos temas y te los pueden explicar bien y te pueden explicar, mira lo que dice la Torah, qué perfecto que es y cómo esto no contradice o sí, y la Torah tiene razón. Pero en esos días no, era como que bueno, se estudia las mismos, se estudia la Torah y obvio, y tenés que creer, y si crees, sabes que es verdad que esa es la verdad. Pero como que no habían rabanín que se dedicaban a explicar estos temas. ¿Qué tenía que hacer? Dice el Rab. ¿Esconder la cabeza en la arena y sacrificar mi razonamiento crítico? ¿O abandonar el judaísmo? Porque no se sostiene frente a lo que la ciencia moderna demuestra. O sea, no sería, entonces, ¿qué sigo? Es como el famoso guía de los perplejos, Moreno Ebujín. Sabe mucha Torah y sabe mucha ciencia. Sabe que la Torah es la verdad. Y la ciencia es una herramienta que también te lleva a la verdad. Entonces no tendrían que haber contradicciones, porque son los dos, hay dos libros de Dios, ¿no? La Torah, su voluntad, y la creación. Tendrían que ir de la mano, ¿no? No sé,
En 1978, cuando terminé la secundaria, decidí viajar a Israel. Me había enrolado en la Universidad de Barilán para tratar de encontrar en un mundo académico y a la vez religioso las respuestas a las dudas que me carcomían. Dijo, bueno, voy a estudiar bien en un lugar que hay mucha Torah y que también hay estudios de ciencia académicos. Saqué mi pasaje por Panam con escala de 2 semanas en New York, donde vivía mi tío, el Jajam Yosef Faur Zichrono Libraja. Mi tío José gentilmente me ofreció quedarme en su casa durante la escala. Y yo acepté. Siempre había escuchado acerca de él, lo había visto en Argentina un par de veces cuando yo era chico, pero este iba a ser mi primer encuentro serio con él. Dice el Rab, Baruch Hashem, yo también tuvimos, gracias a que siempre estábamos en la casa de Rabbi Yosef Vitón en Argentina, cuando estábamos ahí empezando y nos invitaban Shabbat, y varias veces vino su tío y tuvimos el mérito también de escucharlo, ¿no? Y de ser privilegiados de esas palabras sabias. Y bueno, acá Rabbi Yosef Vitón nos cuenta cuando él, jovencito, conoce a su tío. Y ahí miren cómo todo cierra. ¿Se acuerdan del cuentito del pájaro azul, no? Que empezamos recién. Dice, fue una revelación. Mi tío tenía las respuestas para todos mis interrogantes. No me decía que yo debía sacrificar mi pensamiento crítico. Todo lo contrario, me enseñó cómo aplicarlo con rigurosidad a los supuestos dogmas de la ciencia. Me introdujo al concepto de filosofía de la ciencia, del cual nunca había yo escuchado. O sea, hay que analizar cómo funciona la ciencia, qué es absoluto, qué no es absoluto. ¿Está bien? Me enseñó que los científicos también tienen sus ideologías y que yo tenía que aprender a diferenciar entre ciencia real o factual. No todo lo que dice la ciencia es verdad total y tienen todas las pruebas. Y algunas teorías están más con ciertas ideologías. Que hay que saber, como estuvimos estudiando en los últimos meses también al respecto. Entonces, de repente, lo que tanto me había hecho sufrir era ahora la clave para desenmascarar la mentira y encontrar la verdad. Porque ¿qué me había hecho sufrir? Que yo tenía un espíritu crítico y que yo analizaba todo y de repente yo decía, pero ¿cómo la ciencia dice así y la Torah no dice así? Entonces yo no sabía si sacrificar eso o no. Pero al fin y al cabo ese espíritu crítico se mantuvo firme y a la hora de la verdad también hay que utilizarlo para analizar lo que la ciencia dice y ver si lo que la ciencia dice es coherente 100% a la verdad, o están descubriendo, o es solamente una teoría, o porque lo dijo el científico, la verdad absoluta, sí o no. Hay que ver cuáles son las pruebas. O sea que el espíritu crítico no hay que dejarlo al lado, hay que utilizarlo toda la vida. Bien, como digo, era ahora la clave para desenmascarar la mentira y encontrar la verdad. De su mano también aprendí a leer Bereshit con la visión de aquellos jajamim que habían enfrentado desafíos similares en su época. Porque a lo mejor si el jajam no tuvo ese desafío, entonces no tuvo por qué explicar este punto. Pero un jajam que tuvo ese desafío y tenía la Torá y sabía que la Torá es verdad, entonces también tenía que contestar. Pero si la ciencia dice así, ¿cómo? Acá el Pasuk dice así, ¿quién tiene razón? Entonces tuvo que enfrentarlos. Tuve el mérito, gracias a mi tío que me enseñó y me metió y me ayudó a entrar y a conocer a esos grandes jajamim que ya habían enfrentado esos problemas. Principalmente, ¿cuál es mi favorito? Maimónides, Rambam, Rabbi David Nieto, Ramoshe Jefetz, etc. Me enseñó a identificar a los dinosaurios en la Torá. Es el Pshat de Taninim Gedolim. Hicimos varias clases, ¿se acuerdan? Que se puede encontrar en la Torá. Taninim son reptiles. Gedolim son grandes reptiles. Los dinosaurios son la primera creación que figura en la Torá en el 5º día. O sea que ahí está, en el Pshat, ¿está bien? Los dinosaurios. Y a resolver el conflicto de la diferencia del tiempo entre ciencia y Torá. Billones de años o 5.780, lo que estamos estudiando en el libro de la creación. Y todo esto y mucho más, y aquí lo fantástico, sin apartarse 1 centímetro del sentido literal y ortodoxo del texto. No es que te lo estoy vendiendo así, te lo estoy haciendo lindo para hacerte creer algo que en verdad la Torá no dijo. No, estoy siendo fiel a lo que está escrito ahí en la Torá.
conociendo el idioma, conociendo exactamente la etimología de las palabras, lo que significa la palabra, y ahí está. Y obvio, y en el mundo ortodoxo, esto no es reformismo, nada que ver, es esto en el mundo ortodoxo. Y sin recurrir a muletillas cuestionables, cómodas, que nunca me gustaron. Como decir acomodar algo así, así, pero eso no es la verdad. Como interpretar que un día era 1.000.000 de años o algo así. Un día es 1.000.000 de años, entonces 6 días... No. Quiero una respuesta más convincente. Me di cuenta que mi tío sabía todo esto. ¿Y por qué mi tío sabía esos temas? Porque él había enfrentado y superado las mismas dudas que me atormentaban a mí. Pero qué lindo, ¿no? Porque el sobrino ve como que su tío también tuvo esos días y también creció y también tuvo. Entonces, yo no soy el único. También grandes jajamín siempre cuestionaron estos temas. Y ahora yo no necesitaba empezar de cero, porque Baruch Hashem alguien me metió en esos temas. Tenía el privilegio de poder aprender de él. El pájaro azul estuvo todo el tiempo tan cerca de mí. En mí, hasta ese momento desconocida, tradición sefaradí, porque tenía mi estudio de Torah, pero nunca había entrado también en esos grandes jajamim, que a lo mejor no tuve el mérito de estudiar de esos libros, y ahora mi tío me enseñó a profundizar en ellos, y no solamente el pájaro azul estaba en mi propia tradición sefaradí, sino en mi propia familia, porque en mi propia familia el pájaro azul, porque era su propio tío, y que él nunca sabía que podía recurrir a él para todos estos temas y estas preguntas. Me acuerdo de uno de los primeros libre Torah que aprendí del Jajam Faur y que me acompañaron por toda la vida. Tiene que ver con la perashá que leemos este Shabbat en Israel y el Shabbat que viene fuera de Israel. Parashá Shelach Lejá. Vieron que yo pongo Parashá Bealotejá, Shelach Lejá. ¿Por qué les pongo así en las clases? Porque son las perashá que se lee fuera de Israel y las que se lee en Israel. Cuando Moshe manda a los espías a explorar la tierra de Israel que debían conquistar, les dice: observen la fortaleza de esos pueblos y vean si residen en ciudades abiertas o amuralladas. Los espías regresan y le pasan un informe muy pesimista a Moshe y al pueblo. Entre otras cosas, se quejan de que las ciudades están amuralladas hasta el cielo. Entonces como que están diciendo, ¿entonces cómo vamos a entrar? Está bien, amuralladas al cielo. Como dando a entender que son impenetrables. Pero para Moshe, las ciudades amuralladas era una señal de debilidad. Los habitantes que viven dentro de los muros, que no se entrenan para la lucha, hombre a hombre. ¿Por qué? Porque ellos se apoyan en la fuerza de sus murallas. O sea que si es así, es mejor para Am Israel, porque no son tan fuertes. Pero una vez que las murallas caen, son más fáciles de derrotar. Por el otro lado, los pueblos que viven en ciudades abiertas, sin murallas, confían en su propia fuerza para vencer al enemigo, ya que se entrenan para la guerra y es mucho más difícil vencerlo. Por ejemplo, ha habido algunos yishuvim en Israel que están metidos más en el territorio árabes y normalmente tienen gader, porque hay que cuidarse, ¿no? Tenemos como un gader, ¿cómo se dice? Un cerco, por si acaso, que no quieran traer a alguien a hacer un ataque o algo. Pero hay algunos yishuvim que no tienen gader. Y yo digo, pero acá nosotros vamos a enfrentar, ¿qué? Acá no nos van a hacer, no nos van a sacar, no nos van a matar. Nosotros vamos a defendernos. Vamos a defender nuestras vidas. Y bueno, son gente que vive en Yishuvim, son gente muy valiente, ¿no? Y como decía, que no son miedosos, tienen mucha fuerza. Por el otro lado, los pueblos que viven en ciudades abiertas y murallas confían en su propia fuerza para vencer al enemigo, ya que se entrenan para la guerra y es mucho más difícil vencerlos. Acto seguido, explicaba brillantemente el Jajam Faur, hay dos modelos válidos de enfrentar al opositor ideológico. Ahora lo aplica a la ideología. La primera es construir muros culturales, refugiarse detrás de los mismos. La muralla te protege mientras está en pie y no salgas fuera de la misma. Pero una vez que se cae o sales de la muralla, eres totalmente vulnerable. La otra corresponde a una ciudad abierta. Cuando estás expuestos a otras ideas, debes aprender cómo enfrentarlas y debes aprender cómo vencerlas. La Torah es verdad, y si vivimos en ciudades abiertas, debemos prepararnos para enfrentar las ideas que la atacan. Grandioso, ¿no? O sea, que no puedo estar metido en una burbuja y que me importa lo que dice el otro, porque eso es lo que se escucha. Entonces yo tengo que tener respuesta para defender lo que dice la Torah, que es la verdad.
Vale la pena aclarar que aquí nos referimos al mundo de las ideas y no nos referimos a una muralla social que los judíos siempre erigimos y supimos mantener para evitar la asimilación. Ahora sí, una muralla, si es para evitar la asimilación, sí, eso es la parte pero más social, que por eso a veces ponemos cercos para no asimilarnos. Pero estoy hablando acá a nivel ideología. Ahí sí, tenemos que tener la mente abierta y también saber cómo contestar. Escuchando al Jajam Faur, Zichrono Libraja, descubrí su judaísmo inteligente. Y aquí el título de la clase. Gracias a él pude armonizar entre mi corazón y mi razón. Cabeza, corazón. Emuná firme. Gracias a sus palabras me enamoré apasionadamente más que nunca de nuestra Torá y de nuestros Jajamim. Y decidí estudiar para ser rabino y dedicar mi vida a la Torá. O sea que al fin y al cabo su tío fue el que lo llevó a lo que es Rabbi Yosef Bitton, que se dedicó su vida a la Torá, a enseñar, a ser rabino. O sea que lo inspiró y gracias a eso nosotros también tenemos el provecho de estudiar de su sabiduría. Al año y medio dejó México y llegó a los Estados Unidos. Antes de cumplir los 20 años, ingresó a la academia... No, perdón, que me fui. Esperen, no. Había terminado diciendo que había hecho al final. Y que Rabbi Yosef Bitton entonces decidió dedicar su vida a la Torá. Termina diciendo esto, dice así, PD. Mi libro Creación, en el que analizo el tema de creación versus ciencia moderna, que es lo que estamos estudiando también en varias clases, tiene ahí, lo puse, ¿no? Hay una lista hay ya 15 clases que hicimos al respecto, ya estudiamos todo el capítulo 1, lo tienen bien ordenadito. Es también una suerte de relato autobiográfico de mis dudas y las respuestas que con el tiempo encontré. Miren que dice, la verdad lo que hice en el libro fueron lo que fui analizando, lo que fui estudiando y lo que es como una autobiografía de mis preguntas. Y está, pero que tiene que ver con Jajam Faur, y está directa o indirectamente inspirado en todo lo que aprendí de mi querido tío, el Jajam Yosef Faur. Bueno, así que de aquí aprendemos del Rabbi Yosef Bitton, aprendemos de los maestros del Rabbi Yosef Bitton, que Zichrono Libraja falleció esta semana y por eso todos esos artículos que el Rabbi Yosef Bitton nos está enviando. Y bueno, que está Leilun Ishmat, Jajam Yosef Faur, y que podamos seguir estudiando de sus palabras, que es la gran, como dijo, ¿no? La gran herencia al mundo. Como dijimos antes recién, no es necesario erigir un monumento en las tumbas de los hombres justos y sabios. Las palabras y las ideas que nos dejan son el verdadero testimonio de su memoria. Citando a Rambam, Maimónides. Bueno, ustedes acá están viendo, creo que cualquiera que escucha esto o lee estas palabras se da cuenta de la sabiduría que hay en la Torá, de lo que se busca, de qué es. Hoy le mandé varias clases. De las primeras, ¿se acuerdan? De Emuná y Fe, de En Búsqueda de la Fe, qué es Emuná, también de las Parashat Shavua, cuál fue el pecado de Am Israel, el pecado de los espías. También analizamos el Shema Israel, que es un tema que nunca deja de inspirar y nos da amor a Shem. Y bueno, y seguiremos estudiando. Les mando saludos a todos y Shabbat Shalom.